Algo se está moviendo silenciosamente en las profundidades del inconsciente colectivo. No es un rumor, no es superstición. Es una corriente psíquica que se agita con fuerza inusual, convergiendo hacia una fecha, el 1 de noviembre de 2025. Desde hace años, esta fecha se repite en los sueños de cientos de personas alrededor del mundo. Sueños que se entrelazan como hilos de un mismo tapiz invisible. No son coincidencias. Estamos ante una sincronicidad masiva, una manifestación psíquica que la humanidad no ha presenciado en más de 2 milenios. He pasado más de medio siglo explorando los misterios ocultos de la mente humana. He recorrido los laberintos del inconsciente, descifrando símbolos que emergen desde lo más profundo del alma. Y puedo decirlo con total claridad, jamás había sentido una vibración psíquica de esta magnitud. Permítanme presentarme. Soy Carl Gustav Jung, psiquiatra, investigador de la mente simbólica y explorador incansable de los territorios invisibles del espíritu humano. Durante décadas he trabajado con personas de todas partes del mundo. He escuchado sus sueños, sus miedos, sus visiones. He sido testigo de revelaciones que desafían toda lógica racional. A lo largo de mi vida elaboré la teoría del inconsciente colectivo. Escribí el libro rojo, donde documenté mis propias visiones y confrontaciones internas, y viví experiencias de sincronicidad tan precisas que rompieron mi concepción del tiempo y la causalidad. Por eso cuando digo esto no lo hago como un simple teórico, lo hago con absoluta convicción. El 1 de noviembre no es un día más en el calendario. Es un punto de inflexión entre dos dimensiones, la del mundo consciente y la del inconsciente. Ese día, el velo que separa ambos planos será más delgado que nunca. Pero antes de que avancemos, necesito que comprendas algo esencial. Lo que voy a revelar no pertenece al ámbito de la especulación o la fantasía. Es el resultado de una vida dedicada a escuchar la voz del alma colectiva, a descifrar el lenguaje simbólico con el que la psique se comunica cuando algo trascendental está por manifestarse. En 1913, experimenté personalmente lo que llamé mi confrontación con el inconsciente. Durante 3 años me vi sumergido en visiones tan intensas, tan sobrecogedoras, que llegué a pensar que estaba perdiendo la razón. Vi mares de sangre cubriendo Europa. Vi la humanidad sumergida en conflictos devastadores. Vi la sombra del hombre expandirse hasta envolver el planeta entero. Y lo más inquietante fue que, 1 año después, en 1914, esas visiones se hicieron realidad con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Aquellas experiencias quedaron registradas en el Libro Rojo, un manuscrito que permaneció oculto por casi un siglo, porque su contenido era demasiado profundo para una mente que aún no estaba preparada. Ese libro no era solo un testimonio personal, era una advertencia. El inconsciente colectivo puede anticipar lo que está por venir, porque en sus profundidades se mueve la corriente del destino humano. Ahora, más de 100 años después, siento esa misma vibración otra vez. El inconsciente colectivo está hablando, y esta vez su mensaje es más urgente que nunca. El 1 de noviembre de 2025 no representa simplemente una fecha, sino un punto de convergencia arquetípica, un momento en el que fuerzas antiguas vuelven a despertar. A lo largo de mi vida, descubrí que la psique humana contiene una dimensión profunda que trasciende lo individual. El inconsciente colectivo es una matriz espiritual que une a todos los seres humanos a través del tiempo. En ella habitan los arquetipos, esas imágenes universales que moldean los sueños, las creencias y los mitos de toda civilización, el héroe que enfrenta su destino, la madre que da vida, el sabio que revela el conocimiento, la sombra que oculta lo reprimido, el ánima y el ánimus que equilibran lo femenino y lo masculino dentro de cada uno de nosotros. Estos arquetipos no son simples ideas, son fuerzas vivas, estructuras psíquicas heredadas que actúan en el alma del ser humano del mismo modo en que los instintos actúan en el cuerpo. Y cuando varios de ellos se activan al mismo tiempo en millones de personas, ocurre lo que llamo una constelación arquetípica, un despertar colectivo que cambia el rumbo de la historia. La última vez que el mundo presenció una constelación de esa magnitud fue hace 2000 años, en un tiempo en el que la humanidad también se encontraba al borde de una transformación espiritual. Ahora,
Los mismos símbolos están resurgiendo, las mismas imágenes retornan en sueños y visiones. Algo profundo se está preparando para manifestarse. Durante el nacimiento del cristianismo, el inconsciente colectivo se agitó con una fuerza similar a la que hoy vuelve a despertar. Y está sucediendo otra vez, aquí y ahora. Las señales han estado frente a nosotros desde hace años, pero pocos saben cómo leerlas, cómo descifrar el lenguaje simbólico con el que la psique nos habla. Desde 2020, he notado un patrón inquietante en los sueños de personas de todo el mundo, pacientes que jamás se han conocido entre sí, que viven en continentes diferentes, que hablan idiomas distintos, y sin embargo, comparten las mismas imágenes oníricas. Sueñan con aguas oscuras que se elevan y cubren las ciudades. Sueñan con el cielo partiéndose en dos y con una sombra gigantesca extendiéndose sobre la humanidad. Estos no son simples sueños personales ni fantasías individuales. Son mensajes del inconsciente colectivo, advertencias simbólicas de que algo profundo está gestándose en los cimientos de la realidad. Todas esas visiones convergen hacia un mismo punto, el 1 de noviembre de 2025. Ahora bien, la pregunta que todos se hacen es inevitable. ¿Qué es lo que realmente va a suceder ese día? Aquí es donde la psicología analítica se encuentra con el antiguo conocimiento de la sincronicidad, esa misteriosa conexión entre los acontecimientos externos y los estados internos del alma. Definí la sincronicidad como la coincidencia significativa entre dos o más eventos sin conexión causal aparente, pero que comparten un mismo sentido profundo. Es el principio que explica por qué, cuando algo cambia dentro de nosotros, el mundo exterior parece responder con señales equivalentes. Es la evidencia de que existe una red invisible que une la mente y la materia, un puente entre lo psíquico y lo físico que trasciende los límites de la ciencia convencional. Y el 1 de noviembre de 2025, esa conexión alcanzará una escala jamás vista. Presenciaremos la mayor sincronicidad colectiva de los últimos milenios, cuando tres acontecimientos ocurran de manera simultánea. No será una coincidencia, sino la expresión visible de un orden más profundo, una danza cósmica entre el alma humana y el universo. El primer evento pertenece al cielo, pero su impacto será psicológico y simbólico. Los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno formarán una configuración exacta que los antiguos astrólogos llamaban la cruz del destino. Esta formación no ocurre desde hace más de 2000 años, precisamente en el período en que nació Cristo. ¿Entienden el poder simbólico de esto? No se trata de astrología como predicción del futuro, sino del lenguaje del cosmos, el mismo idioma con el que el inconsciente colectivo nos habla a través de símbolos celestes. Los planetas no determinan lo que sucede en la Tierra. Lo que ocurre es mucho más profundo. Los movimientos del cielo y los eventos del mundo son manifestaciones paralelas de un mismo principio universal, reflejos sincrónicos de una realidad espiritual que une todo lo existente. El segundo evento involucra un visitante del espacio. Los astrónomos lo han catalogado como el cometa C2025-T1, descubierto hace pocos meses. Y aunque las instituciones científicas lo describen como un cometa ordinario, hay algo inusual en su comportamiento. Según informes de investigadores, algunos de los cuales prefieren mantener el anonimato, su trayectoria presenta anomalías que desafían las leyes conocidas de la física. Su aparición coincide, de forma inquietante, con la formación de la cruz del destino. No es un accidente, sino una sincronicidad cósmica, una señal de que el universo y la psique humana están reflejándose mutuamente en un espejo de energía y significado. En las civilizaciones antiguas, los cometas eran vistos como mensajeros del cambio, no porque causaran catástrofes, sino porque anunciaban transformaciones internas que ya se estaban gestando en el alma colectiva. Su brillo en el cielo era una metáfora viva, lo que estaba por iluminarse dentro de la humanidad, y hoy ese símbolo vuelve a aparecer, no como una amenaza, sino como un recordatorio de que algo profundo está a punto de revelarse. Y ahora llegamos al tercer evento, el más inquietante de todos,
aquel que toca el corazón mismo de nuestra psique colectiva, el Sol. Los científicos han comenzado a registrar un aumento de actividad solar sin precedentes, una agitación tan intensa que alcanzará su punto máximo precisamente el 1 de noviembre de 2025. Hablan de una tormenta solar de categoría X40, una magnitud tan poderosa que solo encuentra comparación con el evento Carrington de 1859, cuando auroras boreales iluminaron el cielo del Caribe y los sistemas telegráficos de todo el planeta quedaron destruidos en cuestión de horas. Pero hay algo que la mayoría no comprende. El Sol no es únicamente una esfera ardiente de plasma y radiación. En el lenguaje simbólico del inconsciente, el Sol representa la conciencia misma, la luz de la razón, el principio que da forma al ego humano. Y cuando esa luz se desestabiliza, cuando el astro rey libera tormentas colosales de energía hacia la Tierra, eso no solo refleja un desequilibrio físico, es el espejo de un desorden profundo dentro de la conciencia colectiva de la humanidad. La tormenta solar del 1 de noviembre no será únicamente un fenómeno astronómico. Será el reflejo tangible de una crisis psíquica global, una manifestación visible de lo que ocurre en las profundidades del alma humana. Porque durante más de un siglo hemos vivido bajo una ilusión, la ilusión del progreso racional. Creímos que el conocimiento científico y la tecnología podían sustituir al misterio, que la razón era suficiente para sostener el alma. Construimos una civilización que idolatra la lógica y desprecia lo invisible. Negamos todo lo que no puede medirse, lo irracional, lo intuitivo, lo espiritual. Enterramos el alma bajo el brillo del intelecto, pero lo reprimido no desaparece, permanece latente, acumulándose en lo que llamo la sombra colectiva, esa dimensión oscura del inconsciente donde habita todo aquello que la conciencia rechaza, y cuando la sombra se vuelve demasiado pesada, cuando la psique humana ya no puede contenerla, irrumpe hacia la superficie. Lo hace de manera violenta, caótica, impredecible. Lo hemos visto antes, en la Primera Guerra Mundial, en el surgimiento del totalitarismo, en la Segunda Guerra Mundial. Cada vez fue la sombra de la humanidad intentando liberarse. Y ahora nos encontramos frente a una irrupción aún mayor. El 1 de noviembre de 2025 marcará el inicio de lo que llamo la enantiodromía global. Este concepto, tomado del filósofo griego Heráclito, describe el momento en que una fuerza, al alcanzar su extremo, se convierte en su opuesto. Nuestra civilización hiperracionalista, obsesionada con la materia, la lógica y el control, ha llegado a ese punto límite, y cuando una fuerza psíquica se lleva al extremo, el inconsciente responde con una energía igual y contraria. Todo lo que hemos negado, la espiritualidad, el misterio, lo invisible, lo sagrado, está a punto de emerger con una fuerza que transformará radicalmente la realidad que conocemos. El alma colectiva está por despertar, y ese despertar no será suave, será una sacudida. El impacto comenzará alrededor de las 3:00 am, hora universal. Cuando la tormenta solar golpee la magnetosfera terrestre, provocará fallos en satélites, cortes en las comunicaciones y sobrecargas en las redes eléctricas. El mundo se sumirá en un breve pero intenso silencio tecnológico. Sin embargo, eso no será lo más importante. Lo verdaderamente trascendental será el efecto psicológico que ese silencio provocará en la humanidad. Nos hemos vuelto dependientes de la tecnología hasta el punto de integrarla a nuestra identidad. Nuestros dispositivos son extensiones de nuestro pensamiento, de nuestra voz, de nuestra percepción. El ego moderno está entrelazado con las máquinas. Por eso, cuando la tecnología colapse, no será solo un apagón físico, sino un apagón interior. Millones de personas sentirán un vacío profundo, una sensación de desconexión, como si una parte de sí mismos hubiera desaparecido de pronto. Y esa desconexión será el primer paso hacia algo más grande, el colapso del ego colectivo, la grieta que permitirá que lo reprimido, lo espiritual, lo simbólico, lo divino, regrese a la superficie de la conciencia humana, y será, en ese instante, cuando la humanidad se encuentre desorientada, vulnerable y temerosa, que el inconsciente colectivo aprovechará la grieta. Durante las 72 horas que dure la tormenta solar,
El tejido invisible que separa la mente consciente del inconsciente se volverá casi transparente. Las personas alrededor del mundo empezarán a experimentar fenómenos que la psicología tradicional no podrá comprender ni explicar. En esas horas, la realidad parecerá responder directamente a los pensamientos y emociones humanas. Habrá un incremento masivo de sincronicidades, coincidencias tan precisas que resultarán imposibles de ignorar. La gente soñará con acontecimientos que se harán realidad pocas horas después. Pensarán en alguien, y justo en ese instante, esa persona los contactará. Verán símbolos repetirse en su entorno, números, figuras, animales, palabras, reflejando con exactitud su estado interior. Será como si el universo, por fin, hablara el lenguaje del alma a plena luz del día. Algunos irán aún más lejos. Experimentarán visiones arquetípicas, encuentros con figuras que emergen directamente de las profundidades del inconsciente colectivo. El héroe que intenta restaurar el orden, la gran madre que protege y destruye, el viejo sabio que guía desde el silencio, y la sombra oscura y fascinante que revela todo lo que hemos negado de nosotros mismos. Estas apariciones no serán alucinaciones, sino manifestaciones genuinas de contenidos arquetípicos que se vuelven visibles cuando el velo entre los mundos se adelgaza. Pero lo más peligroso no será verlos, sino ser poseído por ellos. Durante esos 3 días, aumentará de forma alarmante lo que llamo posesión arquetípica, cuando una persona o un grupo entero se identifica por completo con un arquetipo del inconsciente colectivo, perdiendo su individualidad y dejándose arrastrar por una fuerza psíquica más grande que sí mismos. Ya lo hemos visto antes. En el siglo XX, multitudes enteras fueron poseídas por el arquetipo del héroe, creyendo que estaban destinadas a salvar al mundo sin importar el precio. Otros, dominados por la sombra colectiva, proyectaron sus miedos y su odio sobre los demás, dando lugar a atrocidades inimaginables, y también existió la posesión apocalíptica, cuando pueblos enteros estuvieron convencidos de que el fin del mundo era inminente y actuaron con desesperación, impulsados por la sensación de estar cumpliendo un destino trágico. El 1 de noviembre de 2025, estos arquetipos, el héroe, la sombra, el salvador, el destructor, se activarán simultáneamente en millones de personas. El resultado será un torbellino psíquico, caos, confusión, exaltación y miedo. Será una explosión emocional colectiva que pondrá a prueba los límites de la cordura humana. ¿Y por qué precisamente esa fecha? ¿Por qué ahora? La respuesta se encuentra en los ciclos cósmicos, en lo que denominamos las eras astrológicas. No hablo del horóscopo popular ni de supersticiones, sino de un fenómeno astronómico real conocido como la precesión de los equinoccios. Debido a la inclinación del eje terrestre, el punto donde el Sol cruza el ecuador celeste se desplaza lentamente a través de las constelaciones del zodíaco, completando un ciclo cada 25.800 años. Cada una de estas eras dura aproximadamente 2.150 años y marca una etapa simbólica de la evolución de la conciencia humana. Durante los últimos 2 milenios, hemos vivido bajo la era de Piscis, una era dominada por la fe, el sacrificio y la dualidad entre luz y oscuridad, entre el alma y el cuerpo, entre lo sagrado y lo profano. Fue la era del cristianismo, de los símbolos de redención y esperanza, pero también del conflicto entre razón y espiritualidad. Ahora, esa era está llegando a su fin. Estamos entrando en la era de Acuario, un ciclo de despertar, de revelación, de expansión de la conciencia más allá del ego. Acuario representa el flujo del conocimiento, la unión del espíritu y la mente, el nacimiento de una humanidad más consciente, aunque el parto, como todo proceso de transformación, no será indoloro. El 1 de noviembre de 2025 marca el umbral final de esa transición. Es el momento en que el viejo orden psíquico colapsa y uno nuevo comienza a emerger. Pero ningún nacimiento ocurre sin resistencia. Habrá confusión, habrá miedo, habrá violencia, porque el ego humano se aferra desesperadamente a su ilusión de control. Sin embargo, esta transformación es inevitable, no puede ser detenida. El proceso de individuación colectiva,
el mismo que ocurre dentro de un individuo cuando se reconcilia con su sombra, está a punto de manifestarse en toda la humanidad, y cuando eso suceda, nada volverá a ser igual. La humanidad entera está siendo llevada, casi empujada, hacia su propia sombra. Nos vemos obligados a mirar lo que hemos negado, a reconocer lo que por siglos hemos mantenido en la oscuridad. Y aunque este proceso es inevitable y necesario para la evolución del alma colectiva, también será profundamente perturbador, porque mirar la sombra es mirar el rostro oculto de nosotros mismos. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué sucederá después del 1 de noviembre? Lo que viene después, según mis visiones y mis estudios, es aún más inquietante. La tormenta solar de 72 horas no será el final, sino la señal del principio, una advertencia cósmica de que algo mucho mayor se ha puesto en movimiento. En los últimos años, mis investigaciones no se limitaron a la psicología o a los símbolos antiguos. He tenido acceso a información que nunca llegó al dominio público. He hablado con astrónomos, físicos y analistas que trabajan en proyectos confidenciales. Algunos de ellos, con miedo de ser desacreditados, compartieron conmigo datos que jamás reconocerían en público. Y lo que ellos me revelaron coincide con lo que el inconsciente colectivo lleva años intentando comunicar a través de sueños, visiones y sincronicidades. Existe en el espacio un objeto que podría convertirse en el símbolo más poderoso de esta nueva era, el asteroide 1999 Anies. Fue descubierto a finales del siglo pasado, y desde entonces, los observatorios más importantes del mundo lo han seguido cuidadosamente. Su tamaño es imponente, cerca de 28 kilómetros de diámetro, una roca colosal que viaja en una trayectoria que la acercará peligrosamente a la Tierra el 7 de agosto de 2027. Las autoridades, por supuesto, insisten en que no hay motivo de alarma. Aseguran que el paso será seguro, que la distancia será suficiente para evitar cualquier impacto. Pero mis fuentes dicen algo diferente. Según ellas, la órbita de 1999 Anies parece inestable, afectada por fuerzas que no encajan con nuestros modelos físicos actuales. Cada vez que los científicos recalculan su trayectoria, el resultado cambia ligeramente. Y lo más inquietante, me aseguraron que durante la triple convergencia del 1 de noviembre de 2025, la cruz planetaria, el cometa y la tormenta solar, algo alterará definitivamente el curso de ese asteroide. Quiero dejar esto muy claro. No estoy afirmando que el asteroide impactará la Tierra. Lo que digo es que existe una sincronicidad profunda entre los movimientos del cosmos y los movimientos del alma humana. El universo no actúa separado de la psique. Ambos reflejan el mismo proceso bajo diferentes formas. El asteroide, desde una perspectiva simbólica, no es solo una masa de roca y metal. Es el espejo de nuestra sombra colectiva, la representación externa de todo lo que hemos reprimido, negado y evitado. Su aproximación marca el momento en que esas fuerzas reprimidas regresan, no necesariamente como destrucción física, sino como una confrontación psicológica inevitable. No importa si su impacto ocurre o no. El verdadero impacto ya está sucediendo dentro de nosotros. Porque al observar ese cuerpo celeste acercándose a la Tierra, la humanidad estará contemplando su propia mortalidad, enfrentando su miedo más antiguo, la posibilidad de su extinción, y esta confrontación nos obligará a despertar del sueño materialista. Nos forzará a mirar más allá de la lógica y aceptar que hay realidades más profundas actuando sobre el destino humano. El 1 de noviembre, cuando las redes de comunicación se apaguen, cuando la electricidad falle, cuando la gente comience a experimentar sincronicidades imposibles y visiones arquetípicas, los observatorios del mundo entero detectarán algo anómalo. Verán que la órbita del asteroide ha cambiado. No sabrán cómo explicarlo, pero en el fondo, los que comprendan el lenguaje del inconsciente sabrán que no se trata de casualidad. Sabrán que algo mucho más grande, una inteligencia cósmica y simbólica, está interviniendo, y entenderán que el 1 de noviembre no marca el fin del mundo, sino el fin de una forma de conciencia. Cuando llegue ese momento, la humanidad comprenderá algo que durante siglos se negó a aceptar. La conexión entre la psique y la materia es real,
tan profunda, que trasciende toda frontera científica. Comprenderán que la mente y el cosmos no están separados, sino entrelazados por un tejido invisible que la ciencia materialista apenas ha comenzado a vislumbrar. Sabrán que estamos cruzando el umbral hacia un territorio completamente nuevo, donde las leyes que regían el pensamiento y la física dejarán de ser suficientes. Las viejas teorías colapsarán ante una nueva comprensión de la realidad, una en la que la conciencia ocupa un papel central en el funcionamiento del universo. Y entonces, inevitablemente, surgirá la pregunta: ¿por qué las autoridades guardan silencio? ¿Por qué nadie nos dice la verdad? La respuesta tiene dos niveles, uno político y otro profundamente psicológico. En el nivel político, el miedo al caos domina. Los líderes temen que si admiten públicamente que se aproxima una crisis global, una tormenta solar capaz de derribar las redes tecnológicas, un posible cambio de órbita de un asteroide, una alteración cósmica que desafía toda explicación, el resultado sería el colapso inmediato del orden social. El pánico se propagaría con más rapidez que la luz. Las calles se llenarían de violencia, las instituciones se desmoronarían, y la delgada capa de civilización que nos protege del caos se rompería en cuestión de horas. Por eso, los gobiernos optan por el silencio. Calculan, observan, se preparan en privado, crean planes de contingencia mientras el resto del mundo sigue dormido, entretenido, ajeno a lo que se avecina. Pero hay una segunda razón, más profunda, y está en el plano psicológico. Las élites políticas, científicas y tecnológicas están poseídas por el paradigma racionalista. Son hijos de una mentalidad que necesita controlar, predecir, medir y dominar todo lo que existe. No pueden aceptar que haya fuerzas en el universo que se escapan de sus modelos, energías que no responden a la ecuación ni al experimento. Aceptar la existencia de lo trascendente sería reconocer que su sistema de creencias está incompleto, y eso los confrontaría con su propia sombra colectiva, su miedo al misterio, su terror a perder el control, su ansiedad ante lo desconocido. Por eso eligen la negación, porque negar es más cómodo que mirar a los ojos de lo incontrolable. Pero lo reprimido tarde o temprano regresa, y lo negado se vuelve tan poderoso que ya no puede ser ignorado. Ese momento se aproxima, y cuando llegue, la pregunta no será si ocurrirá, sino cómo reaccionaremos ante ello. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo se prepara un ser humano para enfrentar lo impensable? La respuesta no está en los refugios ni en los víveres. No se trata de acumular alimentos o buscar cuevas bajo tierra. Esa es la preparación del miedo. La preparación real es psicológica y espiritual. Debemos preparar la mente y el alma para la confrontación con el inconsciente, porque lo que está por venir no se combate con armas, sino con autoconocimiento. Solo quienes han enfrentado su sombra personal podrán soportar el peso de la sombra colectiva que se avecina. El camino es el proceso de individuación, conocerse a sí mismo más allá de las máscaras, más allá de las expectativas, más allá del personaje que el mundo te obliga a interpretar. Debes preguntarte con absoluta honestidad: ¿quién soy realmente? No quién crees ser, no quién la sociedad dice que eres, sino quién eres en lo más profundo de tu ser. Explora tu mente, analiza tus sueños, escucha tus intuiciones, dialoga con tus imágenes internas, usa la imaginación activa para comunicarte con tu inconsciente y, sobre todo, acepta tu sombra, esas partes de ti que temes, que niegas, que juzgas, porque solo integrando lo oscuro dentro de ti podrás resistir el caos que surgirá afuera. Y finalmente, cultiva la función trascendente, la capacidad de mantener el equilibrio entre los opuestos, entre la razón y la intuición, entre la luz y la sombra, entre lo humano y lo divino, sin sucumbir a ninguno. Solo quienes logren mantener esa tensión consciente entre polos contrarios sobrevivirán psicológicamente a la transformación que se avecina. La mente moderna, condicionada por siglos de pensamiento racionalista, está atrapada en una visión binaria de la realidad, blanco o negro, bueno o malo, consciente o inconsciente. Pero la verdadera sabiduría psicológica no vive en los extremos, sino en la tensión creativa entre ellos.
La verdad más profunda casi siempre se encuentra en la paradoja, en la síntesis de los opuestos. Y durante los eventos que comenzarán el 1 de noviembre, esta capacidad será esencial. Necesitarán sostener ambos polos sin que uno destruya al otro. La razón y la intuición, el escepticismo y la fe, el ego consciente y el reconocimiento del inconsciente. Tendrán que caminar entre mundos. Eso es lo que los antiguos llamaban sabiduría, y lo que yo prefiero llamar conciencia ampliada, la habilidad de ver más allá de las apariencias, de percibir los patrones invisibles que organizan la realidad. Desarrollar esta conciencia ampliada significa aprender a leer el lenguaje simbólico con el que el inconsciente se expresa, los sueños, las sincronicidades, los arquetipos que toman forma en los eventos del mundo. Cuando cultivas esta visión, lo que para otros parece caos o amenaza, para ti se convierte en un mensaje codificado, una manifestación significativa de procesos psíquicos más profundos. Serás capaz de ver el orden dentro del caos, el propósito detrás de lo que otros llaman accidente, el sentido en medio de lo impredecible. Pero también existen preparaciones prácticas que deben realizar, no porque esas medidas materiales vayan a salvarlos, sino porque el simple acto de prepararse tiene un valor psicológico inmenso. Les da una sensación de presencia, de responsabilidad, de control consciente en medio de un mundo que se desmorona. Así que sí, sean prudentes. Almacenen agua limpia, alimentos no perecederos, medicinas esenciales, herramientas básicas, una fuente de luz independiente de la electricidad y una radio de baterías. Asegúrense de tener un plan de comunicación familiar en caso de que los sistemas modernos colapsen. Identifiquen lugares seguros, comprendan su entorno, pero sobre todo, háganlo desde la conciencia, no desde el miedo. No se preparen para huir, prepárense para despertar. Y hay algo fundamental que deben comprender. El 1 de noviembre no es el fin, es un comienzo, un marcador en la línea de la historia, el símbolo de que la humanidad ha cruzado un umbral invisible. Después de ese día, el mundo ya no será el mismo. No porque un asteroide haya destruido la civilización, sino porque la conciencia colectiva habrá cambiado para siempre. Quienes vivan ese momento, quienes experimenten las sincronicidades, las visiones y los desdoblamientos del inconsciente, no podrán volver a ver la realidad de la misma manera. El velo se levantará, y una vez que hayas mirado más allá del velo, no puedes fingir que lo que viste no existe. Por eso el trabajo de individuación es ahora más urgente que nunca. No es una moda espiritual, ni una terapia pasajera, es una necesidad existencial para la supervivencia y la evolución de nuestra especie. Cada ser humano que decide conocerse, integrar su sombra y establecer una relación consciente con su inconsciente, eleva la conciencia colectiva de toda la humanidad. Cada persona despierta es como una gota de luz en un océano de inconsciencia. Una gota puede parecer pequeña, pero sin ellas no habría océano. Y cuando suficientes gotas brillen, la marea cambiará. Ahora quiero hablarles sobre lo que muchos experimentarán después del 1 de noviembre, lo que sucederá cuando el velo se haya levantado y la nueva conciencia comience a revelarse. Después del 1 de noviembre, muchos seres humanos enfrentarán una experiencia que puede resultar tan aterradora como transformadora. A esto lo llamo la noche oscura del alma. Es un término que tomé de los místicos cristianos, pero que en realidad describe un proceso universal, el viaje psicológico a través de la oscuridad interna hacia una nueva forma de conciencia. La noche oscura del alma ocurre cuando todas las viejas certezas se derrumban, cuando las estructuras que daban sentido a la existencia se disuelven, cuando el ego, privado de su orientación habitual, se enfrenta al abismo del inconsciente sin puntos de referencia conocidos. Es una caída libre en el vacío interior, una experiencia de desorientación profunda, ansiedad existencial y confrontación directa con el sinsentido y la mortalidad. Y muchos pasarán por esto después del 1 de noviembre. Los eventos que presencien, las sincronicidades, los sueños proféticos, la ruptura de sus marcos de pensamiento, los empujarán a este estado liminal, ese espacio intermedio entre el viejo yo que muere y el nuevo que intenta nacer.
Y es crucial que comprendan esto. No están perdiendo la razón, están siendo transformados. Es parte natural del proceso. La noche oscura no es una enfermedad que deba suprimirse ni medicarse. Es una etapa sagrada del desarrollo interior, pero también es peligrosa. Algunos no lograrán atravesarla. Se perderán en la oscuridad del propio inconsciente. Se rendirán ante la desesperación, la confusión o el deseo de escapar. Otros intentarán saltarse el proceso, aferrándose a nuevas ideologías o creencias rígidas para evitar el vacío, sin darse cuenta de que el vacío es precisamente el puente hacia el renacimiento. La clave está en mantener lo que llamo la tensión de los opuestos. No deben huir de la incertidumbre ni sucumbir a ella. Deben aceptar que el viejo yo está muriendo, pero sin resistirse a su muerte, y al mismo tiempo abrirse al nuevo yo que está emergiendo, sin forzar su nacimiento antes de tiempo. Esta actitud requiere una fortaleza interior extraordinaria, pero es posible. He visto a muchos pacientes recorrer este camino con éxito. Yo mismo atravesé esa oscuridad durante mi confrontación con el inconsciente, entre 1913 y 1916, y puedo afirmar que la oscuridad es el preludio de la luz. Quienes logren soportar ese proceso emergerán transformados, con una conciencia más profunda, más estable, más integrada, pero nadie debe hacerlo completamente solo. Aunque el proceso de individuación es por naturaleza individual, no ocurre en aislamiento. Necesitamos espejos humanos que nos reflejen, compañeros que nos ayuden a ver lo que no podemos ver solos, almas afines que nos acompañen en el descenso y en el ascenso. Después del 1 de noviembre, será más importante que nunca formar comunidades conscientes, redes de personas que comprendan el lenguaje del alma, que hablen el idioma del símbolo y de la sincronicidad. Comunidades que no sean sectas ni sistemas dogmáticos, sino grupos abiertos, flexibles y honestos, unidos por el compromiso de hacer el trabajo interior con autenticidad y sin máscaras. En estos espacios podrán compartir sus sueños, sus visiones, sus experiencias arquetípicas. Podrán ayudarse a interpretarlas, a integrarlas, a darles sentido. Y sobre todo, podrán sostenerse mutuamente cuando alguno caiga en la trampa de identificarse con un arquetipo, de creer que es un salvador o un iluminado, o cuando proyecte su sombra sobre otros. El grupo servirá como ancla de realidad, como espejo que devuelve la imagen íntegra sin distorsión. Y también podrán celebrar juntos los momentos luminosos, esos instantes en que el self, el centro unificador de la psique, se revela a través de un símbolo, una visión o una comprensión repentina. Porque cada vez que alguien tiene un destello de conciencia, no solo se transforma él, sino que una parte de la humanidad entera se ilumina con él. Esta red de comunidades conscientes será el ancla espiritual de la humanidad durante el proceso de transformación que se avecina. No será solo un refugio psicológico, sino un puente entre lo viejo y lo nuevo, entre la oscuridad de la confusión y la claridad del renacimiento. Pero para comprender verdaderamente lo que está ocurriendo, debemos hablar del papel que jugarán las tradiciones espirituales en todo este proceso. Cada religión, cada camino místico, interpretará los eventos del 1 de noviembre desde su propio marco simbólico. Algunos verán lo que suceda como el cumplimiento de antiguas profecías apocalípticas. Otros lo entenderán como el inicio de una nueva era espiritual, y algunos más, desde la rigidez de la razón, lo descartarán como ilusión, como histeria colectiva o como una simple prueba de fe. Pero yo sostengo que todas esas interpretaciones contienen una parte de verdad, porque todas son expresiones diferentes de un mismo proceso arquetípico. El inconsciente colectivo habla a través de símbolos, y cada tradición religiosa es un lenguaje distinto con el que el alma humana ha intentado traducir lo inexplicable. El cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo, las tradiciones indígenas de América o África, todas son variaciones culturales de una misma melodía psíquica, la del alma humana en su eterno viaje de transformación. Cada una representa una forma distinta de descender al inframundo, morir simbólicamente y renacer a una nueva luz. Y este patrón, el ciclo de muerte y resurrección, de oscuridad y revelación,
Es un arquetipo universal. Está impreso en lo más profundo de la psique humana, repetido en mitos, sueños, rituales y visiones desde el comienzo de la civilización. Es el mismo patrón del proceso de individuación, el camino del alma hacia su totalidad. Después del 1 de noviembre, cuando millones comiencen a experimentar este proceso en carne propia, cuando sientan cómo lo viejo se desmorona dentro de ellos y algo nuevo intentan hacer, las viejas disputas sobre cuál religión es la verdadera comenzarán a disolverse. Comprenderán que todas apuntan al mismo núcleo, al mismo misterio, la experiencia directa de transformación interior. Ya no importará el nombre del Dios, sino la vivencia del despertar. Sin embargo, junto a este despertar espiritual, surgirá también su contraparte inevitable, la sombra colectiva. Porque cuando el inconsciente se abre masivamente, no todo lo que emerge es luz. También surgen los impulsos más primitivos, los miedos más antiguos, los deseos más oscuros del alma humana. Habrá quienes integren su sombra, quienes la reconozcan y la transformen en sabiduría, pero también habrá quienes sean poseídos por ella. Veremos manifestarse lo que llamo la psicosis de masas, un fenómeno en el que grandes grupos de personas pierden su capacidad de discernimiento y caen bajo el hechizo de fuerzas arquetípicas que actúan a través de ellos. Lo hemos visto antes en la historia. Lo vimos en el ascenso del nazismo, cuando millones de personas fueron dominadas por los arquetipos de poder, pureza y dominación. Lo vimos en los genocidios, en las guerras religiosas, en las revoluciones devorando a sus propios hijos. Y lo veremos de nuevo, aunque quizá a una escala más amplia, porque esta vez el inconsciente colectivo se activará en toda la humanidad simultáneamente. Cuando los viejos marcos mentales se rompan, cuando las personas ya no sepan en qué creer, se volverán más susceptibles a los encantos del fanatismo y del miedo. Aparecerán movimientos mesiánicos, líderes carismáticos que prometerán salvación, pero exigirán obediencia total. Ofrecerán certezas a cambio de libertad, consuelo a cambio de pensamiento crítico. Y muchos, paralizados por la confusión, entregarán su alma con tal de sentir seguridad. Esta será una de las pruebas más grandes de nuestra era. Resistir el hechizo de la sombra colectiva y mantener la conciencia despierta en medio del caos. Habrá demagogos que sabrán cómo manipular el miedo colectivo, canalizando la ira de las masas hacia enemigos imaginarios. Buscarán culpables, chivos expiatorios convenientes, y los presentarán como la causa de todos los males. En medio de la confusión, muchos los seguirán ciegamente, aferrándose a cualquier voz que prometa seguridad, aunque esa voz esté alimentada por el miedo y la mentira. También veremos conflictos entre grupos que reclamarán poseer la única verdad, cada uno convencido de que su interpretación de los hechos es la correcta, sin darse cuenta de que están siendo poseídos por el mismo arquetipo que combaten. Y es aquí donde el trabajo de individuación se vuelve más urgente que nunca. Solo aquellos que han integrado su sombra, que han aprendido a dialogar con su inconsciente y a reconocer los símbolos que emergen de él, tendrán la fortaleza necesaria para resistir la posesión arquetípica. Serán capaces de ver, a través de las falsas promesas de los movimientos de masas, de detectar la manipulación disfrazada de verdad, de reconocer cuando la sombra se proyecta colectivamente sobre otros. Mientras el mundo sucumba al fanatismo y a la histeria, ellos mantendrán su individualidad intacta, su capacidad de razonar, sentir y actuar desde la conciencia, y sobre todo, serán voces de calma, compasión y claridad en medio del caos. Personas capaces de guiar a otros sin imponer, de contener sin controlar, de inspirar sin adoctrinar. Permítanme ser muy claro sobre cómo se manifestará esto en los días y semanas posteriores al 1 de noviembre. La tormenta solar de 72 horas provocará una crisis global de comunicación. Las redes sociales, ese pulso constante del mundo moderno, colapsarán intermitentemente. Los sistemas de información tradicionales se volverán poco fiables o quedarán completamente fuera de servicio. En ese vacío, el miedo se convertirá en terreno fértil para la confusión. Comenzarán a circular rumores, versiones contradictorias, interpretaciones apocalípticas.
Algunos dirán que todo fue provocado por gobiernos secretos, por armas experimentales o por sociedades ocultas. Otros afirmarán que se trata de una señal del juicio divino o incluso del regreso de seres de otros mundos. Y habrá quienes crean estas historias sin dudarlo, porque cuando la mente humana está dominada por el miedo, prefiere cualquier certeza falsa antes que enfrentarse a la incertidumbre. Por eso, su tarea, si han hecho el trabajo psicológico previo, será mantener una perspectiva equilibrada. No se trata de negar lo que ocurre, ni de refugiarse en la arrogancia del escepticismo que lo descarta todo como simple coincidencia. Tampoco se trata de aceptar cualquier explicación fantástica sin discernimiento. El desafío será mantener la tensión entre la apertura y el análisis, entre la razón y la intuición, entre el misterio y el pensamiento crítico. Solo quienes logren ese equilibrio podrán atravesar el caos sin ser arrastrados por él. Y más aún, su serenidad se convertirá en ejemplo. Su manera de estar presentes en medio de la tormenta ayudará a otros a recordar su centro, a reencontrar su eje cuando todo parezca derrumbarse. Pero hay un aspecto todavía más profundo, y quizás el más difícil de todo este proceso: la muerte del ego inflado. Nuestra civilización ha enseñado por siglos a construir una identidad basada en lo externo, los logros, las posesiones, la imagen, el reconocimiento. Nos enseñaron a decir «yo soy» a partir de lo que tenemos, no de lo que somos. Y así, muchos construyeron un ego frágil pero hipertrofiado, sostenido por apariencias y validaciones externas. Cuando los eventos del 1 de noviembre comiencen a desmantelar las estructuras del mundo moderno, cuando la tecnología, el consumo, el estatus y la rutina pierdan su sentido, ese ego se enfrentará a su mayor amenaza: la pérdida del control y del significado. Lo que para algunos será el colapso de su identidad, para otros será la oportunidad del renacimiento. Cuando la tecnología se detenga, cuando los sistemas económicos se tambaleen y los roles sociales pierdan sentido, muchas personas enfrentarán una crisis profunda de identidad. Todo aquello que les daba una sensación de valor, su profesión, su estatus, su poder adquisitivo, sus títulos, comenzará a desmoronarse. Y cuando esas máscaras caigan, quedará al descubierto la pregunta que más tememos: ¿quién soy cuando todo lo que me definía deja de existir? Para algunos, ese vacío será una bendición disfrazada, una oportunidad para redescubrir su esencia, para recordar quiénes son realmente más allá de la imagen que proyectan al mundo. Pero para otros, será una experiencia insoportable. Se resistirán con todas sus fuerzas, aferrándose a los restos de su vieja identidad, luchando por mantener vivo un ego que ya no tiene cimientos. Y algunos, en su desesperación, sustituirán su vieja identidad por otra igual de superficial, pero adaptada al nuevo caos. Nuevas creencias extremas, nuevos símbolos, nuevas máscaras. Si en medio de este proceso tú estás en posición de ayudar a otros, tu tarea será guiarlos a través de esta muerte del ego hacia un renacimiento interior, una identidad más auténtica enraizada en el self, el centro espiritual del ser. Esto no será fácil. Requerirá una compasión profunda, paciencia y sobre todo una comprensión clara de los procesos psicológicos que operan en el alma humana. Pero este será uno de los trabajos más nobles y necesarios del tiempo que se aproxima: acompañar a otros en su transformación. Y hay otro grupo que merece una atención especial: los niños. Ellos jugarán un papel crucial en el nuevo ciclo que está comenzando. Los niños, especialmente los más pequeños, poseen una conexión más libre con el inconsciente. Su mente aún no ha levantado las murallas rígidas del ego que separan el mundo interno del externo. Por eso, ellos experimentarán los eventos del 1 de noviembre de forma más directa, más pura y menos filtrada que los adultos. Tendrán sueños vívidos, visiones simbólicas, coincidencias significativas que parecerán mágicas, y necesitarán adultos que sepan escuchar, que comprendan que estos fenómenos no son simples fantasías, sino mensajes del inconsciente que buscan integración. No debemos negar ni ridiculizar sus experiencias, pero tampoco magnificarlas con miedo. Si un niño sueña con fuego en el cielo o habla de cosas que parecen imposibles, no le digas que no es real.
pero tampoco le digas que el mundo está terminando. Enséñale que esos símbolos son puertas hacia su mundo interior, invitaciones a comprender, no a temer. Los niños que crezcan durante esta gran transición serán diferentes a todos los anteriores. Serán la primera generación en vivir con una conciencia natural del inconsciente, entendiendo de forma intuitiva que la realidad no es solo física, sino también simbólica. Sabrán que los sueños, las emociones y las sincronicidades son tan reales como los objetos que pueden tocar, y si los guiamos con amor, paciencia y comprensión, estos niños se convertirán en los líderes, sanadores y visionarios de la nueva era que está emergiendo. Pero si los adultos fallamos, si los dejamos solos, si invalidamos su mundo interior, si los asustamos o los saturamos con nuestros propios miedos, ellos podrían perderse en la confusión, cayendo en la psicosis colectiva o refugiándose en el desapego emocional. Por eso, una de nuestras mayores responsabilidades será proteger la mente y el alma de los niños durante este periodo. Darles un marco para entender sus experiencias, un lenguaje simbólico con el cual puedan procesarlas, integrarlas y transformarlas en sabiduría. Y finalmente, surge la pregunta inevitable: ¿podemos detener lo que está por venir? ¿Hay alguna manera de evitar los eventos del 1 de noviembre? Mi respuesta es clara: no. Y es importante comprender por qué. Lo que está sucediendo no es el resultado de una conspiración humana, ni de un experimento secreto, ni de una catástrofe natural que pueda prevenirse con tecnología. Lo que está ocurriendo es la manifestación inevitable de procesos profundos en el inconsciente colectivo, fuerzas que llevan gestándose durante décadas, incluso siglos, y que ahora han alcanzado un punto de madurez. Estamos presenciando una reconfiguración de la conciencia humana, un cambio de era psíquica que no puede ser detenido, solo comprendido y vivido conscientemente. Lo que está ocurriendo no es una simple crisis pasajera, es la enantiodromía de nuestra civilización, la transformación inevitable de lo racional en lo irracional, de lo material en lo espiritual, de lo externo en lo interno. Así como el invierno se transforma en primavera sin que nadie pueda detenerlo, el alma colectiva de la humanidad está girando hacia su opuesto, y ese proceso, tan natural como el ciclo del día y la noche, no puede ser frenado. Pero, y esto es lo esencial, aunque no podemos detenerlo, sí podemos decidir cómo vivirlo. Podemos elegir enfrentarlo con conciencia o desde la inconsciencia, con sabiduría o desde el miedo. Podemos resistirlo y ser arrastrados por el caos, o aceptarlo y convertirnos en colaboradores conscientes de la transformación. Por eso he dedicado tantos esfuerzos a advertir sobre lo que se aproxima, no para evitar lo inevitable, sino para ayudar a las almas preparadas a enfrentarlo con lucidez. Cada persona que hace el trabajo interior, cada individuo que se atreve a mirar su sombra, a integrar sus contradicciones, eleva la vibración del inconsciente colectivo. Y este efecto, aunque invisible, puede marcar la diferencia entre una transición relativamente ordenada y un colapso caótico. No subestimen el poder de un solo individuo consciente. En los momentos de cambio profundo, un pequeño grupo de mentes despiertas puede inclinar el destino de una era entera. Sin embargo, junto a la transformación, también surge un fenómeno peligroso, lo que llamo la regresión colectiva. Cuando las personas enfrentan lo desconocido, cuando las estructuras que sostenían su mundo se derrumban, la mente tiende a retroceder. A nivel individual, esto se traduce en comportamientos infantiles. Buscar una figura que proteja, que decida, que dé órdenes. A nivel social se manifiesta como tribalismo, como el regreso a mentalidades primitivas, donde la identidad del grupo domina al individuo y el pensamiento se vuelve polarizado. Nosotros contra ellos. Después del 1 de noviembre, veremos este fenómeno con claridad. Las masas buscarán líderes autoritarios que les prometan seguridad a cambio de obediencia. La razón será desplazada por el pensamiento mágico y emocional. Se formarán grupos enfrentados, cada uno convencido de ser el portador de la verdad absoluta, y ahí, en medio del ruido y la división, su tarea será resistir la regresión,
resistir el impulso de perderse en el grupo, de abandonar el pensamiento crítico, de apagar la conciencia. Mantengan su individualidad, aunque el mundo entero los empuje hacia la conformidad. Sigan viendo la humanidad en los ojos de quien piensa distinto, incluso cuando otros lo condenen. No será fácil, porque la regresión es una respuesta natural ante el miedo, pero precisamente por eso, la evolución requiere coraje, el valor de mantener la luz encendida mientras todo alrededor se oscurece. Y recuerden esto, al mantener su centro, al conservar su claridad y su compasión, ustedes se convierten en faros, en puntos de referencia que inspiran a otros a no perderse. Su sola presencia consciente puede equilibrar el caos de decenas, quizá de cientos de personas. Así es como actúa la verdadera alquimia, no transformando el plomo en oro físico, sino transmutando la inconsciencia en conciencia. Porque sí, el 1 de noviembre marcará el inicio de un tiempo difícil. Habrá confusión, miedo, desorientación, pero detrás de todo eso hay un propósito más profundo, un sentido oculto que solo la mirada simbólica puede captar. En mis propias visiones y en los sueños que mis pacientes han compartido, he visto este propósito manifestarse con claridad. Algo nuevo está intentando nacer. El caos no es el final, sino la matriz del renacimiento. La alquimia lo enseñó hace siglos. La materia debe pasar por la nigredo, la oscuridad total, antes de alcanzar el oro de la iluminación. Y lo mismo sucede con el alma humana. Estamos atravesando nuestra propia obra alquímica, el proceso de disolución, muerte y posterior resurrección de la conciencia. Estamos entrando en la fase de la nigredo, el momento más oscuro del proceso alquímico, el ennegrecimiento del alma. Es la etapa donde lo viejo se disuelve, donde toda estructura rígida se desmorona, donde lo conocido muere para dar paso a lo desconocido. En este punto, el alma humana se ve forzada a enfrentarse con su propia sombra, a mirar de frente lo que había negado, a dejar ir aquello que ya no puede sostenerse. Pero la nigredo no es el final, es solo el umbral. Después de la oscuridad llega la albedo, el blanqueamiento. Es el amanecer después de la larga noche, cuando una nueva claridad comienza a filtrarse entre los escombros del viejo mundo. Aquí, el alma empieza a purificarse, a renacer, a recordar quién es realmente. Y finalmente, si el proceso se completa, alcanzamos la rubedo, el enrojecimiento, la culminación alquímica, el nacimiento del oro filosófico, la realización del self. Lo que estamos viviendo como humanidad es precisamente este proceso, pero a una escala global y psíquica. Estamos atravesando la nigredo colectiva, la desintegración de sistemas, valores, creencias y estructuras que ya no sirven a la evolución de la conciencia. Y aunque el proceso es doloroso, es necesario. Sin la disolución no puede haber verdadera transformación, pero esta oscuridad no será eterna. Si transitamos el proceso conscientemente, si mantenemos la calma en medio del caos, si miramos hacia adentro en lugar de escapar hacia afuera, si recordamos que el propósito oculto del sufrimiento es la metamorfosis, entonces emergemos transformados. La humanidad que renacerá del otro lado será irreconocible para la que entró en esta crisis. Será una humanidad más integrada, más consciente, más conectada con las profundidades del inconsciente y con las alturas del espíritu. Una civilización que ya no separa la razón de la intuición, la ciencia de la espiritualidad, ni el yo individual del alma colectiva. Será una humanidad capaz de entender que el mundo externo es el espejo del mundo interno. Esa es la promesa de la alquimia espiritual, la visión luminosa del oro interior que nos espera si tenemos el valor de atravesar el fuego sin huir. Pero hay algo que debemos entender con absoluta claridad. La transformación no está garantizada. Podemos fracasar. El proceso alquímico puede quedarse en la putrefacción, en la destrucción, si la conciencia no logra sostenerse. La transmutación requiere voluntad, atención y presencia. Depende de cada uno de nosotros elegir si nos convertimos en canales de las fuerzas constructivas del inconsciente o en víctimas de sus aspectos destructivos. No existen garantías, solo posibilidades, y con ellas una enorme responsabilidad. Tenemos el privilegio y el peso
de haber nacido en el umbral de una de las transformaciones más profundas de la historia humana. Somos los testigos, pero también los participantes activos de la evolución de la conciencia. Esta es la gran aventura de nuestra era, vivir conscientemente el renacimiento del alma del mundo, el mayor desafío y al mismo tiempo la mayor oportunidad de nuestra existencia. Y dentro de este proceso hay una fuerza que jugará un papel esencial: la creatividad. Cuando el orden se disuelve, cuando lo viejo muere, el impulso creativo se convierte en el puente entre el caos y la renovación. La creatividad es el lenguaje del alma, el modo en que lo nuevo puede emerger de lo antiguo, la chispa que da forma a lo invisible. Los artistas, escritores, músicos, poetas, cineastas, todos aquellos que trabajan con símbolos, sueños y significados, tendrán un papel decisivo después del 1 de noviembre. Su tarea será traducir lo inefable en belleza, dar voz a lo inconsciente, convertir el misterio en arte, porque el arte, en estos tiempos, no será mero entretenimiento, será una función sagrada de la psique colectiva, una vía de sanación. A través de la creación ayudaremos a reconciliar los mundos, a unir lo racional con lo simbólico, lo humano con lo divino. Así que si sientes el llamado de la creatividad, no lo ignores. No reprimas la inspiración, no postergues tus visiones. Este es el momento de dejar que la energía creadora fluya libremente, porque cada acto creativo consciente se convierte en una ofrenda al nuevo mundo que están haciendo. Escriban, pinten, compongan, bailen, creen. Dejen que la vida misma se exprese a través de ustedes, porque sus creaciones, por pequeñas o imperfectas que parezcan, serán testimonios sagrados de este tiempo de transformación. Serán los documentos vivos de un proceso que marcará la historia de la conciencia humana. Cada palabra, cada trazo, cada melodía que surja del alma, será una huella del renacimiento del espíritu colectivo. No se preocupen por la perfección técnica, ni por la aprobación del mundo. Lo que importa no es la forma, sino la verdad emocional que contiene. Lo esencial es que su arte nazca de su diálogo con el inconsciente, que sea un reflejo auténtico de su experiencia interna. Cuando algo emerge desde ese lugar profundo, vibra en una frecuencia universal. Esa autenticidad tocará a otros que están atravesando el mismo proceso, ayudándolos a sentirse menos solos, más conectados, más humanos. Y si no se consideran artistas en el sentido tradicional, no importa. Todos somos creadores en este gran proceso de transformación. Lleven un diario de sueños. Anoten las sincronicidades que presencien. Dibujen las imágenes que vean en meditación. Denle forma a las visiones que los visitan en silencio. Cada acto creativo es un puente entre lo inconsciente y lo consciente, una manera de darle cuerpo a lo invisible. El simple hecho de escribir, dibujar o expresar lo que sienten es una forma de sanación. Les ayuda a integrar la experiencia, a transformarla en sabiduría en lugar de ser arrastrados por ella. En las civilizaciones antiguas, esta era la labor de los chamanes, mediadores entre los mundos, traductores del lenguaje del alma. Pero hoy, en esta nueva era, cada uno de nosotros debe convertirse en su propio chamán interior. Debemos aprender a movernos entre la conciencia y el misterio, trayendo tesoros de un mundo al otro, sin miedo, con reverencia. Y hay algo más de lo que debo hablar, algo que muchos preferirían no escuchar: la muerte. Después del 1 de noviembre, la muerte será más visible, más cercana, más presente en la mente colectiva. No puedo endulzarlo. Habrá quienes partan. Algunos morirán durante los conflictos y desórdenes que surgirán. Otros, a causa de la caída temporal de los sistemas de salud, del hambre o de fenómenos que aún no comprendemos por completo. Pero más allá de las causas físicas, lo que realmente ocurrirá será una confrontación directa con la mortalidad. En nuestra sociedad moderna, la muerte ha sido negada, ocultada, exiliada de la conversación. Vivimos como si fuéramos eternos, hasta que el misterio nos toca y nos obliga a mirar de frente lo inevitable. Esa confrontación será, para muchos, la experiencia más transformadora de sus vidas. Porque solo cuando aceptamos profundamente que somos mortales, comenzamos a sentir la inmortalidad del alma. He acompañado a muchos pacientes en sus últimos días,
y he observado algo que me marcó para siempre. Aquellos que logran soltar su apego al ego, aquellos que dejan caer sus máscaras, sus miedos, sus defensas, experimentan una paz luminosa, una serenidad que trasciende la comprensión racional. En ese estado final, muchos describen sentir una unidad con algo inmenso, eterno, amoroso, como si al liberar el cuerpo y la identidad, pudieran por fin experimentar plenamente al self, ese centro atemporal del ser que no muere. Y he llegado a creer, aunque esto trascienda el alcance de la ciencia, que la conciencia no se extingue con el cuerpo. La psique en sus dimensiones más profundas trasciende el espacio y el tiempo. El self es arquetípico, eterno, no está sometido a las leyes físicas. Por eso, aunque el cuerpo muera, aunque el ego se disuelva, la esencia continúa. Esa es la verdad que las grandes tradiciones espirituales han expresado desde siempre, cada una con su propio lenguaje. Pero no basta con leerla o creerla. Cada uno debe vivirla, sentirla, confirmarla en su propia experiencia. Y después del 1 de noviembre, cuando la muerte deje de ser una abstracción y se vuelva una presencia cotidiana, millones de personas se verán forzadas a hacerse las preguntas que la humanidad ha evitado por siglos. ¿Qué soy más allá del cuerpo? ¿Qué permanece cuando todo desaparece? ¿Qué significa realmente estar vivo? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Se apaga todo o simplemente cambiamos de forma? ¿Existe algo más allá de la materia, más allá del tiempo, más allá de lo que podemos comprender? Estas serán las preguntas que millones de personas comenzarán a hacerse después del 1 de noviembre. Y para aquellos que hayan hecho el trabajo interior, que hayan sentido en carne propia el contacto con el self, la respuesta no será una creencia prestada, sino una certeza nacida de la experiencia. Porque cuando uno ha sentido dentro de sí una fuerza que trasciende la mente, que sobrevive al ego, que observa incluso en medio del dolor, entonces comprende que la vida no termina con la muerte. Comprende que hay algo intemporal dentro de cada ser humano, una chispa que no puede ser destruida por ningún evento externo, por ninguna crisis, por ningún final. Y esa conciencia interior se convierte en la mayor fuente de fortaleza en los tiempos difíciles, la certeza de que incluso en medio del caos, la existencia sigue teniendo propósito. Ahora bien, déjenme ser específico sobre lo que viene. El periodo entre el 1 de noviembre de 2025 y el 7 de agosto de 2027 será una etapa de gestación, un tiempo de incubación psíquica, en el que las semillas plantadas durante la gran apertura del inconsciente comenzarán a germinar y a tomar forma. Durante estos 20 meses, todo se acelerará. Las sincronicidades se volverán más frecuentes, más potentes, imposibles de ignorar. Los movimientos espirituales y pseudoespirituales surgirán en todas partes, algunos inspirados por la verdadera búsqueda interior, otros movidos por el miedo o la confusión. Los conflictos ideológicos y culturales se intensificarán, mientras las viejas instituciones, gobiernos, economías, religiones, sistemas educativos, continuarán resquebrajándose. El mundo estará dividido entre dos corrientes opuestas, los que despiertan hacia una conciencia más amplia y los que retroceden hacia estados primitivos de miedo y control. Pero dentro de esta aparente inestabilidad nacerá algo nuevo. Pequeñas comunidades conscientes comenzarán a formarse alrededor del planeta, unidas no por dogmas, sino por el propósito de vivir desde la autenticidad y el autoconocimiento. Nuevos modelos de economía, basados en la reciprocidad, la cooperación y la sostenibilidad, reemplazarán lentamente los viejos sistemas de competencia y acumulación. La educación se transformará, ya no formará solo mentes, sino también almas. Y poco a poco, los contornos de una nueva civilización más humana y más despierta comenzarán a hacerse visibles. No será un proceso lineal. Habrá avances y retrocesos, momentos de esperanza y momentos de desesperación, pero la dirección general será clara. La humanidad estará aprendiendo a vivir desde la conciencia, no desde el ego. Y entonces llegará el 7 de agosto de 2027. El día en que el asteroide 1999 AN10 pasará cerca de la Tierra, o quizás el día en que toque nuestro destino más de cerca.
Ese será el clímax de todo el proceso, el punto donde la presión alcanzará su nivel máximo, el momento de mayor peligro y también el de mayor oportunidad, porque es precisamente cuando la humanidad se enfrenta a su límite absoluto, cuando se siente al borde del abismo, que puede trascender lo que la aprisiona. Es cuando el alma es sometida al fuego más intenso que puede, por fin, transmutarse en oro. En términos alquímicos, ese será el momento del fuego purificador, el punto sin retorno, el calor que puede destruir o transformar, y ahí se decidirá nuestro destino colectivo. Si hemos hecho el trabajo interior, si hemos cultivado la conciencia, si suficientes individuos han despertado y sostenido la luz dentro de sí, entonces el fuego no nos consumirá, nos transmutará. La humanidad renacerá como un nuevo ser colectivo, consciente de su unión con el cosmos, con la tierra, con el alma. Pero nada está garantizado. El resultado dependerá de elecciones que aún no se han hecho, de decisiones que todavía están en manos de cada uno de nosotros. El futuro no está escrito, porque el futuro se está soñando ahora mismo dentro del inconsciente de cada ser humano. Yo solo puedo advertir, orientar y confiar. Confiar en que la sabiduría profunda del self, esa inteligencia arquetípica que guía los ciclos de la psique y del universo, sabrá conducir este proceso hacia un resultado constructivo. Y si escuchamos esa voz interior, si actuamos desde la conciencia y no desde el miedo, entonces el amanecer que nos espera será más luminoso que cualquier oscuridad que hayamos conocido. Aunque no puedo demostrarlo con fórmulas ni experimentos, toda mi vida dedicada al estudio del inconsciente me ha llevado a una convicción inquebrantable. Hay propósito en la psique. Nada de lo que ocurre en las profundidades del alma humana es puramente azaroso. El inconsciente no es caótico, ni ciego, ni mecánico. Es una inteligencia antigua, más sabia que la mente racional, una corriente que empuja silenciosamente a cada ser humano y a la humanidad entera hacia una meta, la totalidad, la conciencia plena. Si aprendemos a confiar en esa sabiduría interior, sin abandonar la mirada crítica del intelecto, podemos atravesar incluso las crisis más devastadoras con sentido y dirección, porque la conciencia no es un refugio, es un faro. Y cuando se combina con la intuición profunda del alma, se convierte en una brújula capaz de guiarnos incluso a través del caos cósmico. Ahora quiero hablarles de lo que podría venir después, suponiendo que logremos cruzar el umbral sin sucumbir a la destrucción. ¿Cómo será el mundo en el 2030 y en el 2050? Nadie puede saberlo con certeza, pero he vislumbrado algo más que un simple escenario, una visión. Veo una humanidad reconciliada consigo misma, que ha logrado sanar la fractura entre la razón y el espíritu. Un mundo donde la ciencia y la sabiduría interior ya no se enfrentan, sino que se abrazan como dos mitades de una misma verdad. Una civilización que ya no busca dominar la naturaleza, sino cooperar con ella, comprendiendo que somos parte de un organismo mayor, que nuestra supervivencia depende de su equilibrio. Veo estructuras sociales nuevas, que honran tanto la libertad del individuo como la responsabilidad hacia la comunidad. Sociedades donde la riqueza no se mide en acumulación material, sino en bienestar emocional, expansión de conciencia y armonía con el planeta. Veo economías basadas en reciprocidad, en apoyo mutuo, en respeto por la tierra como entidad viva. Los sistemas educativos ya no estarán diseñados para fabricar empleados, sino seres humanos completos. Escuelas donde se cultive el cuerpo, la mente y el alma con igual importancia, donde aprender a interpretar un sueño sea tan natural como leer un libro, donde los ritos de paso, el nacimiento, la madurez, la muerte, sean nuevamente reconocidos como momentos sagrados. En esta nueva civilización, enfrentar la propia sombra no será motivo de vergüenza, sino señal de madurez y coraje. Las sincronicidades ya no se descartarán como coincidencias, sino que se entenderán como mensajes simbólicos del alma colectiva. Y el proceso de individuación, ese viaje eterno hacia el autoconocimiento, será comprendido como el propósito esencial de toda vida humana. Esa es mi visión del futuro. Una humanidad consciente, madura, conectada con lo invisible, guiada no por el miedo,
sino por la sabiduría interior. Un mundo donde la psicología profunda se haya convertido en una forma cotidiana de vivir, y donde la conexión entre lo material y lo espiritual ya no sea una hipótesis, sino una experiencia común. Si logramos esto, no solo habremos sobrevivido a la tormenta, habremos despertado.